Vamos a estar leyendo versos 24 al 26, no los voy a hacer poner de pie otra vez porque ya se pararon hace un momento, así que no se hagan problema. Hebreos 11, verso 24, dice así de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo que pasamos en el culto. Deseamos honrarte a ti, ese es el propósito por el cual nos congregamos. Y rogamos que tú pongas ese sentir en el corazón de adoración a tu persona, no solo con los cánticos, sino ahora al escuchar tu palabra, que nosotros podamos reverenciarte, no solo interiormente, sino exteriormente, con nuestra actitud, reverenciar tu palabra y disponernos a que tú hagas con nosotros lo que deseas hacer en esta mañana. Solo tú puedes hablar a lo más íntimo del corazón, y así deseamos que sea en este día. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la fe es un concepto abstracto, eso es lo que hemos estado nosotros tratando de acentuar o afirmar durante este estudio en Hebreos capítulo 11. O sea, al ser un concepto abstracto, significa que no se puede percibir la fe por los sentidos naturales. Eso significa que es abstracto. Pero nos damos cuenta, ¿sí?, de la presencia de la fe por sus manifestaciones. Como todo concepto abstracto, nosotros nos damos cuenta que está ahí por sus manifestaciones, o sea, por lo que la fe produce en la persona. Es lo mismo que el amor. El amor es un concepto abstracto. Nosotros nos damos cuenta que está en una persona por lo que el amor hace en la persona, cómo la lleva a comportarse, ¿no? La fe es igual, de la misma manera. La fe actúa, ¿sí?, en el corazón de la persona, influyendo sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Y en especial, afectando todo esto, justamente para cambiar la actitud de la persona hacia Dios. Eso es el propósito de la fe. Cambiar todo dentro de nosotros para que el todo de nuestro ser esté enfocado en Dios. Ese es el trabajo de la fe, ¿sí? Por eso, las evidencias de la fe se miden por cómo la persona responde a la palabra de Dios, ya que no tenemos a Dios, que lo podamos ver con nuestros ojos naturales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que indica nuestra relación con Dios? Bueno, su palabra, eso es lo que nos ha dejado. Entonces, la manera en que nosotros respondemos hacia la palabra de Dios indica cuál es nuestra relación con Dios. ¿Y qué nos ayuda a tener una buena relación con la Escritura? Bueno, la fe, porque la fe nace de la palabra y nos lleva a la palabra, se nutre de la palabra. La fe siempre nos va a llevar hacia la Escritura, ¿sí? Si no tenemos esa inclinación en nuestro corazón, significa que no hay tal fe dentro de nuestra alma. Podemos pensar, imaginar que está, pero en realidad si no sucede eso, no está. Quienes insisten en la idea de que nadie puede saber si una persona es salva, estas personas que dicen eso, que nadie puede saber si una persona es salva, porque este es el argumento, porque nadie puede saber lo que hay en el corazón. Es un argumento muy común. Vos no sabés si yo soy salvo. ¿Qué me estás diciendo? Porque vos no sabés lo que hay en mi corazón. Bueno, es un argumento muy común que suelen presentar algunos que se sienten atacados cuando uno les presenta el Evangelio, ¿no? O cuando uno a una persona que acostumbre a ir a la iglesia le dice: mira, estoy dudando que vos seas salvo. Me preocupa eso. Bueno, se sienten como atacados. El fariseo siempre se siente atacado con eso, ¿no? Bueno, las personas que insisten en esta idea ignoran que lo que una persona se hace evidente por su comportamiento, sus decisiones y su conversación, ¿sí? No vemos su corazón, es una cosa obvia, nadie puede ver el corazón del otro, pero sí podemos ver lo que hay dentro del corazón, porque lo que hay dentro sale. Esa es la realidad, ¿sí? Si la fe salvadora está en el corazón, la persona actuará, pensará y hablará conforme a esa fe. No hay manera, ¿sí? Un árbol de manzano
en algún momento va a dar manzanas. Y si hay fe, en algún momento esa fe va a salir. Y en el caso de los creyentes es inmediato el cambio, ¿sí? Porque la fe produce un cambio rotundo dentro del corazón en su actitud hacia Dios. Así que la fe no es un mero sentimiento de fuerza positiva, como algunos dicen, yo tengo mucha fe como sentimiento positivo, ¿no? Bueno, la fe es un principio, o sea, es una regla, una norma, ¿sí? Un principio activo que cambia la conducta de la persona hacia Dios. Eso es la fe, es un principio activo. Cuando se instala, Dios lo instala en el corazón de una persona que ha salvado, eso se vuelve como una norma, como aquello que impulsa nuestra voluntad de una manera natural, lo hace, que es irresistible para nosotros, lo impulsa a asumir una actitud diferente hacia Dios, o sea, hacia la Escritura, ¿no? Y Hebreos 11, queridos hermanos, nos permite observar cuán poderosa es la fe, moviendo los corazones o el corazón de una persona en pos de Dios. Eso es lo que vemos en Hebreos 11 en todos estos ejemplos. Qué poderosa es la fe para llevar a estas personas a actuar de tal manera en su relación con Dios. Y eso es justamente lo que vemos nosotros en los ejemplos que hemos observado y los que vamos a ver sin duda alguna en el caso de Moisés. Una de las evidencias más significativas, ¿sí?, de la fe, o sea que nosotros decimos, ahí hay fe, ahí se nota que hay fe salvadora. Una de las evidencias más significativas de esa fe es que la fe está dispuesta a cualquier renuncia por amor a Cristo. Esa es una de las evidencias inconfundibles de que en el corazón de una persona hay fe salvadora. La persona está dispuesta a cualquier renuncia por amor a Cristo, ¿sí? Por eso dice el texto allí acerca de Moisés, dice que por la fe, solo se puede hacer por la fe esto. Sin fe, vamos a darnos cuenta que esto no, las personas le parece locura esto, pero por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto hizo Moisés, y allí comienza, hay 4 actos de fe que se mencionan en el texto acerca de Moisés. Hoy nos da tiempo para ver uno solo, ¿sí? Por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, ¿qué es renunciar? El micrófono, ¿verdad? Saltó una fase. Bueno, tenemos luz por lo menos. Si se puede arreglar, si no, no se hagan problema. ¿Sí? Igual me escuchan, tengo voz fuerte. Muy bien, ahí está. Bueno, esa palabra rehusar, me gusta más usar la palabra renunciar. Por eso el enunciado de la temática es renunciar, porque suena como más claro para nuestra manera de hablar, ¿verdad? Porque es un sinónimo de rehusar. Él rehusó, él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Renunciar es desistir, renunciar es rechazar, renunciar es abandonar, ¿sí? Y eso es lo que hace la fe cuando entra en el corazón de una persona, lo lleva a asumir una actitud de renuncia, de rechazo, de abandono, ¿sí? Esta es la obra de fe en la vida de Moisés, que se destaca justamente en este texto, y podemos observar en esa renuncia, en ese acto de renuncia, dos cosas, ¿sí? Vemos allí. Primero, el objeto de la renuncia, el objeto, o sea, ¿a qué estaba renunciando Moisés impulsado por la fe? Bueno, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No está el nombre, por eso cada vez que el hijo de la hija de Faraón, es como cuando uno dice, vos sos el hijo de, bueno, no está el nombre de la hija de Faraón, y por eso cada vez que se la menciona es la hija de Faraón. Y él, hijo de la hija de Faraón. Así que esa manera de expresarse, porque no, el texto bíblico no nos da el nombre de esta mujer, ¿verdad? Moisés era hijo de la hija de Faraón, pero por adopción. ¿Sí? Nosotros vimos este evento cuando hablamos acerca justamente de los padres de Moisés, ¿no? Era hijo por adopción de la hija de Faraón. Intuimos nosotros, ¿sí? Porque el texto no lo dice, que no tenía más de 10 años Moisés cuando cambió de familia. ¿Se acuerdan el evento? Los padres lo esconden 3 meses a Moisés para que no lo agarre el Estado y lo obliguen a tirarlo al río. Después, cuando no podían ocultarle más, lo puso en una arquilla en el río con el propósito de que alguien lo encuentre. Esa era la intención de la madre de Moisés, ¿no? Y justo el Señor, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, salió esta mujer y encontró la arquilla. Conocemos la historia.
justo apareció la hermana de Moisés, María, que estaba allí, estaba observando en realidad, a propósito, y cuando la mujer vio que había tenido buena actitud hacia el niño, dijo, bueno, ¿querés que te llame una nodriza de las hebreas para que lo cuide? Y le dijo, ven, dale. Y bueno, obviamente María llamó a la propia madre de Moisés, ¿sí? Así que en este momento ella lo empezó a criar, la mamá de Moisés, y cuando ya pasó la etapa de crianza, que no sabemos en qué edad es, 4, 5, 6, 7, 8 años, no sabemos. Sí, seguramente habrá sido antes de que cumpliese los 10 años, fue y lo llevó para que la hija de Faraón lo adoptase como su propio hijo, ¿sí? Sabemos nosotros por lo que dice Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 23, que Moisés tenía 40 años cuando decidió dejar de pertenecer a la familia real, ¿sí? Ahí nos dice Esteban en ese relato la edad cuando él decidió visitar a sus hermanos para liberarlos, ¿no? Así que calculamos nosotros que vivió en la corte, ¿sí?, de Faraón unos 30 años, ¿sí? Más o menos vivió unos 30 años, durante los cuales, según Hechos capítulo 7, verso 22, el mismo Esteban está hablando, dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras, ¿sí? Eso se nos dice. ¿Qué pasó durante esos 30 años que Moisés vivió en la corte? Bueno, dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser, en resultado de eso, poderoso en palabras y en obras. Así que siendo el hijo de la hija de Faraón, es lógico pensar, hermanos, en la posibilidad de que tenía Moisés de llegar a ser Faraón en un momento, ¿sí? Nosotros pensamos eso ya que quizá fue adoptado por la hija de Faraón debido a que la hija muy probablemente no tenía hijos, ¿sí? Que quizá por eso se encariñó al ver ese bebé abandonado en el río, quizá dijo, bueno, por fin, un niño abandonado, y quizá no tenía hijos, y tenemos que pensar quizá en la posibilidad de que no había heredero de la familia real para subir al trono. Así que es probable que se estuviese preparando a Moisés en realidad, por eso fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios, que se lo estuviese preparando para ser el próximo faraón, el próximo presidente del imperio. A eso se lo estaba preparando a Moisés allí, ¿sí? Se lo estaba enseñando en toda la sabiduría de los egipcios. Así que Moisés tuvo la oportunidad de conocer un estilo de vida que solo unos pocos pueden tener, ¿sí? Vivir en los palacios de aquel imperio potente en esa época, ¿no? Estuvo rodeado de lujos, riquezas inimaginables para el común de la gente. Cuando el texto habla de que rechazó los tesoros de los egipcios, estamos hablando de algo que es difícil calcular para nosotros. Solo pensar que en las tumbas de los faraones egipcios había mucho oro, muchas riquezas con los que enterraban a sus líderes, ¿no? Así que estaba rodeado de lujos y de riquezas inimaginables. Egipto, queridos hermanos, era la cultura más avanzada del mundo antiguo. Así que además de ser enseñado en todas las ciencias, algo que mencionamos nosotros en un momento al hablar acerca de todos los conocimientos que tenían los egipcios, también fue entrenado Moisés como soldado. Y según algunos registros históricos, como el caso de Josefo, el historiador judío, se nos dice que llegó a ser general del ejército de los egipcios. Y se nos menciona a Moisés en algunas incursiones en África, ganando victorias para el imperio egipcio. Y ahí notamos por qué dice que llegó a ser poderoso en palabras y obras, porque en realidad emprendió y guió al ejército de los egipcios a ganar varias batallas, ¿sí? Así que llegó a ser un hombre poderoso en esos 30 años que estaba allí. Tuvo una vida próspera, con un futuro resuelto, podemos decir nosotros. ¿Qué le podía faltar a este hombre, no? Estaba en el mejor lugar que podría estar, hablando económicamente, hablando de posibilidades de progreso y además de poder crecer y tener una vida resuelta en todos sentidos, ¿sí? No le hacía falta nada de lo que este mundo puede dar. Dinero, fama, gloria, comodidad, familia, amigos, todo lo tenía, ¿sí? Cuando llegaba Moisés a cualquier lugar, era hijo de la hija de Faraón. Señor Moisés, ¿cómo anda acá? No pague nada, acá le servimos todo. Era el hijo de la hija de Faraón. Honra, honor no le faltaban a él, dinero y fama no le faltaban. Tenía, podríamos decir humanamente hablando, el mundo a sus pies. Tenía todo eso Moisés.
En 30 años construyó una reputación que Esteban resume así en el libro de Hechos: poderoso, tremenda la palabra que usa Esteban, poderoso en palabras y en obras. Donde quiera que iba tenía honor, respeto y gloria, ¿sí? Y hay mucho más que podríamos mencionar, pero eso nos da una idea en la posición en que estaba Moisés al momento que sucede el cambio radical en su vida, ¿sí? Eso no es todo. Egipto tenía una cultura idolátrica, hedonista y sensual, dedicada a vivir en los deleites temporales del pecado, en los cuales Moisés anduvo, porque él escogió los vituperios de Cristo cambiándolo o sea, escogiendo eso antes que los deleites temporales del pecado. Significa que en ese momento que él tomó esa resolución, él estaba viviendo en los deleites temporales del pecado. Nosotros pensamos en Moisés y habrá sido santo desde la cuna, pero en realidad Moisés en un momento llegó a ser salvo, antes no lo era. Nadie nace salvo. Nadie nace salvo desde la cuna. Eso es algo que llega a suceder en la vida de una persona cuando por fe acude a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que durante esos 30 años entendemos que él estaba viviendo en los deleites temporales del pecado, y no sería raro pensar que era un idólatra, como nosotros vemos que el pueblo de Israel se acostumbró a la idolatría de Egipto, que tenían un ídolo por cada mes del año. ¿Recuerdan aquel evento cuando el pueblo de Israel sale? Moisés sube al monte para recibir la ley de Dios y tarda unos 40 días. El pueblo abajo se empieza a poner ansioso y le dice a Aarón que le haga ¿qué cosa? Dioses, que vayan delante de nosotros. Y le hizo un becerro. Aarón, estaban acostumbrados a la idolatría del pueblo de Israel. Era un pueblo idólatra cuando Dios lo sacó de ahí. Así que no es raro pensar también que Moisés era un idólatra, aparte de vivir en los deleites temporales del pecado en ese lugar. A sus 40 años, algo lo hizo cambiar de toda esta vida que llevaba. A sus 40 años, algo lo hizo cambiar de manera radical, ¿verdad? Solemos predicar estos mensajes para jovencitos de 14, 15 años, lo cual no está mal. Por favor, no está mal. Pero esto sucedió a un hombre de 40 años, ¿sí? A veces los padres en las iglesias, ese mensaje, pastor, para mi hijo, mi adolescente. Mire, esto es para personas de 40 años, experimentó este cambio radical en su vida, ¿sí? Renunciando a lo mejor y a lo peor de este mundo. Y ahí empezó la fe a actuar, lo llevó a hacer una renuncia a lo mejor y a lo peor de este mundo. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace que una persona deje todo un mundo de posibilidades de progreso y prosperidad? ¿Qué es lo que hace que una persona rechace tantas posibilidades de progreso en este mundo, de comodidad, de honra y de gloria en este mundo? ¿Qué es lo que lleva a una persona a rechazar tantas cosas valiosas para este mundo? Bueno, en segundo lugar, lo que el texto nos dice justamente es el motivo de esa renuncia. ¿Qué lo motivó justamente a Moisés a renunciar? Y ahí tenemos el motivo en el texto. La razón de la renuncia la menciona justamente el verso 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando aparece esa palabra porque, se nos significa que está dando la razón de todo lo anterior. Y todo lo anterior es la renuncia, ¿sí? Escogiendo los vituperios de Cristo, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, y ahí viene la razón de que movió todo este corazón en pos de Dios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿sí? Bueno, según Filipenses capítulo 3, dice que el galardón del creyente es llegar a ser como Cristo. Ese es el galardón. Ese es el galardón del que se habla en la Biblia acerca del creyente, el cual nosotros perseguimos por la fe, ¿sí? El galardón no es el cielo que nosotros estamos persiguiendo, sino Cristo. Ese es el galardón del creyente, ¿sí? Pablo lo llama el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio, llegar a ser como Cristo. Y Pablo lo expresa muy bien en ese capítulo de Filipenses, ¿no? Es como cuando uno, no sé si le ha pasado a usted, a mí ya no me pasa por las dudas, pero si le ha pasado a usted, voy a dar un ejemplo muy terrenal, ¿sí? muy humano, pero para graficar esta idea de por qué el llegar a ser como Cristo es un galardón para el creyente. Pero como yo no sé jugar al fútbol, me encanta verlo, me hubiese gustado tener todas las habilidades para poder jugar y brillar en el fútbol, no las tengo. Pero cada vez que antes, ahora no, pero antes que veía un partido, me imaginaba yo como el mejor que está en la cancha, y como que volaba, ¿no? Y me imaginaba, y después bajaba lo sumo, cuando terminaba el partido ya vuelve a ser Gustavo. Pero uno anhela ser como
Cuando uno admira a una persona, anhela ser como esa persona. Dice, wow, ojalá fuera así yo. Bueno, eso es lo que sucede en un grado muchísimo más elevado y más allá de lo terrenal, cuando uno se convierte. Ya no es el cielo, ahora es Cristo. Es Cristo. Y no son lo que Dios me puede dar, sino ahora admiro tanto a esa persona. Yo quiero ser, ese es mi mayor anhelo, ser como Él. Ese es el galardón. Y eso es lo que estaba pensando Moisés en ese momento. Todo lo demás perdió su valor y su sentido cuando dijo, yo quiero a Cristo ahora, ser como Él. Tenía la mirada puesta ahí, ¿sí? La fe salvadora, creemos que este fue el momento de la salvación de Moisés. Creo yo personalmente que fue así, que en este momento Dios lo salvó. ¿Sí? La fe salvadora lo llevó a Cristo, le reveló a Cristo y lo cautivó con la grandeza de la persona de Cristo. ¿Sí? Y de ahí en más, en que él pudo ver a Cristo de una manera que antes no lo había visto. ¿Sí? De ahí en más experimentó un cambio radical en sus valores. Las cosas que antes le importaban y por las cuales estaba dispuesto a gastar su tiempo, sus energías y sus dones, ahora perdieron su interés. Fue un cambio radical en su vida. Los tesoros de los egipcios, todo el honor, los placeres de los egipcios, todo eso perdió su interés en su corazón, porque algo más lo atrapó, y es Cristo. Cristo llegó a ser tan importante en su vida que no tuvo reparos en renunciar a las glorias de este mundo, no tuvo reparo en renunciar a los deleites temporales del pecado, y no tuvo reparo en renunciar a sí mismo, porque cuando Él escogió sufrir los vituperios con el pueblo de Dios, estaba renunciando a sí mismo. Que eso es el Evangelio, muero a mí mismo, me dispongo para Dios, no solo renuncio al mundo, renuncio a mí, renuncio a mi propia voluntad, ya no yo. Ahí está el punto más profundo justamente de la renuncia, renuncio a mí mismo. Así que renunciar a este mundo, queridos hermanos, renunciar a este mundo y a uno mismo, es lo más natural para el creyente y es la evidencia de fe verdadera. Es la evidencia de fe verdadera. ¿Sí? Cuando Cristo predicaba el Evangelio, confrontaba a las personas con una renuncia escandalosa. Escandalosa. ¿Se acuerdan aquel joven rico al que vino justamente a Cristo preguntándole, ¿qué haré, maestro bueno, para heredar la vida eterna? La respuesta de Cristo fue, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Es escandaloso eso. O sea, nos escandaliza. ¿Cómo? Yo pensé que había que guardar algunos mandamientos más, aparte de los que ya estoy guardando. No, te estoy hablando de renuncia. Es escandaloso eso, pero Cristo presentó de esa manera el Evangelio, pidiéndole que venda todo y ven y sígueme. Estaba hablándole de renunciar a sí mismo, a sus propios dioses, a su propio Dios, que era la riqueza. Y escuchen Lucas capítulo 14, verso 33. ¿Volvió? Gracias, sí, volvió. Muy bien, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede. Los absolutos de Cristo en el anuncio del Evangelio nosotros debemos tomarlos de una manera literal. No puede, ¿sí?, ser mi discípulo. Y en el lenguaje de los Evangelios, ser discípulo era lo mismo que ser creyente. Ustedes vieron que en los evangelios no se utiliza la palabra ser creyente, no se utiliza ser cristiano, se utiliza ser discípulo, que es lo mismo. No está hablando el texto cuando dice discípulo como un creyente un poco más consagrado. No, está hablando de ser salvo por la fe. Y Cristo está diciendo que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Significa que la persona inmediatamente tiene que vender su casa, vender su coche y renunciar a todo eso? Significa que ninguna de esas cosas es un obstáculo para entregarme en obediencia plena a Cristo. Eso significa el texto, eso es renunciar. Y el otro texto que presenta esta manera de hablar de Cristo acerca de la salvación, la tenemos en Lucas 9, 57 al 62. Dice así el texto: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vas a tener que renunciar a una almohada. O sea, tu comodidad es la idea. Vas a tener que renunciar a tu comodidad para seguirme, porque el camino que yo estoy trazando es un camino estrecho. ¿Estás dispuesto a eso?
Le dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. No dejes que los compromisos de este mundo se interpongan en tu entrega al Señor. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No está hablando de servicio, está hablando de salvación. El texto, ¿sí? Todo el tiempo está hablando de salvación. Es evangelismo eso. Así que Cristo anunciaba, en realidad, el evangelio haciendo un desafío a la renuncia, ¿sí? Así que Moisés hizo lo que Moisés hizo, o hizo lo que un verdadero creyente hace en realidad Moisés en ese momento de la renuncia. Renuncia al mundo por amor a Cristo. Eso es lo que hace una persona a quien ha recibido la fe de Dios para ser salvo. Renuncia al mundo por amor de Cristo. Por eso inferimos que este es el momento de la salvación, o yo infiero que es el momento de la salvación de Moisés. Y alguno que viene con la mentalidad evangélica quizás del siglo pasado más popular, preguntará, ¿por qué hace falta renunciar al mundo? ¿Por qué hace falta renunciar al mundo? ¿No puedo acaso ser creyente igual y mantenerme con un pie aquí y un pie allá? Bueno, no es posible esto porque este sistema mundial es enemigo de Dios, queridos hermanos. Usted no puede estar bien con Dios y con... No es posible. Son antagónicos, ¿sí? Hay un antagonismo enorme ahí. Y este sistema mundial, estamos hablando del sistema mundial, está gobernado por el príncipe de las tinieblas, según Efesios capítulo 2. Y este sistema mundial apela a los deseos del pecado y a un endurecimiento empecinado en la voluntad individual. Dice que los hijos de ira, dice que ellos andan en los deseos de la carne y en la voluntad de la carne. La voluntad de la carne es no quiero a Dios, no quiero que Él me gobierne, no quiero que Él me diga qué tengo que hacer. Y este mundo está empecinado en endurecer la voluntad de las personas en contra de Dios. Y por eso es que no es posible ser cristiano y no renunciar al mundo, seguir amigo del mundo. El apóstol Juan escribe en su primera carta y dice que todo lo que hay en el sistema mundial no proviene del Padre. Por eso insta Juan a no amar este mundo, ¿sí? Y concluye diciendo que el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. ¿Sí? Se ha inventado un cristianismo en el siglo pasado donde tú puedes ser creyente en su manera de pensar y no hace falta que tú dejes los bailes, por ejemplo. Entonces tú quieres estar bien con Dios y bien con la música de este mundo y los bailes de este mundo que honran la sensualidad, todo lo que honra a Satanás. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, la conclusión que dice Juan acerca de este tipo de personas que dicen ser creyentes es no, el amor del Padre no está en él, no son salvos, no son salvos. Y esto es lo que se ha tenido miedo de decir desde los púlpitos por un buen tiempo, gracias a Dios hoy está cambiando todo eso, pero se ha tenido miedo de decir, ¿cómo vas a juzgar vos a alguien ¿cómo vas a atreverte a decir que no es salvo? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si esa persona dice la Escritura, ¿qué le va a decir? ¿Cómo Juan va a decirme a mí que no soy salvo? ¿Cómo va a decirme que el amor del Padre no está en mí? Bueno, él lo dice justamente porque tiene amor, para que tú no vayas engañado a la perdición eterna, pensando que sos salvo y no lo sos porque todavía no has renunciado al mundo. Y si no has renunciado al mundo, no tienes la fe, esa fe que te impulsa a amar a Cristo de tal manera que tú renuncias no solo al mundo, sino a ti mismo. Mucho más profundo es la renuncia allí. Santiago dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. No es posible estar entre las dos cosas. Son antagónicas. Y por eso es que la renuncia al mundo es parte de la evidencia de la fe. Si hay fe, renunciarás al mundo. ¿Sí? Recuerdo aquí el pastor, que uno de ustedes conocen, que él comentaba en una de sus prédicas, diciendo, en un momento hablé con un joven que me decía, yo tengo la tentación, pastor, de ir a los bailes y todo eso, pero no estoy, que voy, que no voy. Dice, bueno, anda. ¿Cómo, pastor? Sí, anda. No puedo, pastor. ¿Ves? Sos creyente. Si no lo fueras, te irías inmediatamente ahí. Claro que no podés. La fe no te deja ir ahí. No te deja ir ahí. Es incompatible con la naturaleza de Dios este mundo. Decir que uno es salvo por la fe y no renunciar a este mundo, eso es incompatible con la naturaleza de Dios.
La conclusión de Juan es que tal persona no es salva. Es por eso que la renuncia es uno de los primeros pasos de la fe salvadora, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado los que hemos sido salvados por la fe. Permítame contar, hay gente, el público se renueva, dice una conocida conductora de la televisión, ¿verdad? Pero fue una de las primeras cosas que hice cuando el Señor me salvó. En ese tiempo que me salvó se usaban cassette. ¿Qué saben estos adolescentes de cassette, verdad? Pero cassette, la cajita con cinta que llevaba música. Y yo solía escuchar en mi depresión mucha música de este mundo, que hacía callar mi conciencia, ¿no? Un poquito de mi pecado. Pero apenas el Señor me salvó, fue una de las primeras cosas que hice. Agarré todos esos cassettes, me los fui al fondo de la casa a mis padres, los puse en un balde y los quemé todos. Y los quemé todos. Después alguien me dijo, bueno, pero podías regrabarlo, porque se podía regrabar la cinta. No importa, para mí era significativo, era como una independencia de este mundo. El mundo está muerto para mí era. Y la satisfacción que me dio, me sentía como David peleando contra Goliat, que le gané la batalla. Renuncié a este mundo ese día. Renuncié a este mundo ese día. Fue renuncia para mí. Eso era significativo. Es cierto que en el siglo pasado algunos movimientos han hecho fuerza para sembrar la idea de que se puede ser creyente sin renunciar a nada, no solo al mundo, sino a nada. Pero es un engaño conveniente para llenar iglesias, para que mucha gente vaya engañada a la perdición, ¿no? Algunos dicen, no, es muy confrontativo eso, nadie va a querer venir a la iglesia si yo voy a enseñar renuncia. Dejá de decir renuncia, decir que pueden venir igual. Claro, así se va a llenar la iglesia, pero de gente perdida y engañada al infierno. La renuncia de la fe no es un acto de fanatismo religioso, hermanos. Es una respuesta de amor a Cristo. ¿Sí? Todos hacemos renuncias por amor, ¿verdad? Cuando nos casamos, primero renunciamos a nuestra individualidad. Hay que compartir ahora que estamos casados, ¿verdad? Ahí renuncia, lo hacemos con gusto, ¿verdad? Con gusto lo hacemos la renuncia, ¿verdad? Porque amamos a alguien y no nos cuesta empezar a compartir cosas, ¿no? No nos molesta en realidad empezar a restringir nuestra libertad, en cierta manera, ¿no? Porque ahora dependemos con otra persona de qué vamos a hacer. No tenemos problema de renunciar ahí porque amamos. Y de eso se trata la renuncia en la fe. Es una renuncia por amor a Cristo, no fanatismo religioso, ¿sí? Así sucede con la renuncia que nace de la fe, es voluntaria, sin reparos, es gozosa. Así que cuando usted siente que está tengo que renunciar porque en la iglesia la verdad me dicen eso, y usted anda puchereando con esto, no ande renegando con esto. Empiece a examinar su corazón y darse cuenta que quizás no es salvo. Si no, usted no andaría puchereando porque tiene que dejar esto, aquello, lo otro por el Señor. No, usted no conoce al Señor todavía. Examine su corazón mejor a la luz de la Escritura y vea si realmente lo que usted creyó en realidad fue un engaño y usted todavía no conoce a Cristo, porque el día que le conozca, usted no va a tener problema en decir, Señor, por ti todo. No, música no, dejo mi vida por ti. Será así. La fe lleva al corazón a hacer eso, ¿sí? No nace de la carne. De la carne nace queja, de la carne nace reparos, de la carne nacen excusas para todo eso. De la fe nace una voluntad dispuesta a todo eso y nace naturalmente. Nadie tiene que presionar al creyente para eso, más que nada enseñarle de la Escritura que eso es así. El alma cautivada por Cristo no encuentra placer en las cosas de este mundo. Solemos pensar en los jóvenes, ¿verdad?, y los placeres de este mundo. Pero no son solo ellos, queridos hermanos, los adultos también están atrapados en este sistema mundial. No son pocos los que están atrapados en el afán de hacer dinero y más dinero. Dicen, ya voy a ir a la iglesia, el Señor, ahora quiero ocuparme en mi trabajo, quiero ocuparme en hacer mi casa. Acá están atrapados en este sistema mundial, en el famoso sueño americano, ¿no? Tengo mi casa, mi coche, mi plancha, mi perro, y en el sueño americano de la felicidad de este mundo. Y están atrapados en eso. Otros están atrapados en la búsqueda de la gloria personal para llegar a ser alguien en este mundo y no consiguen más que gran frustración. Necesitan ver a Cristo para que ya no importa si yo brillo en este mundo o no. Tengo todo en Cristo. El viejo y conocido himno dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Y vamos a terminar este mensaje cantando ese himno. ¿Sí? Cantando ese himno. Es el último, está agregado hoy. Lo conocemos, varios de ustedes lo conocen a ese coro, a ese himno. ¿Sí? ¿Cuántos lo conocen? Varios. Muy bien, y los que no lo conocen lo van a aprender hoy.